Buenas noches. En 3 ciudades se producen hechos noticiosos que tienen implicaciones enormes para Venezuela. Voy a comenzar con Washington. Washington, en la reunión de hoy del Consejo Permanente es aquel que está integrado por los embajadores en la Organización de Estados Americanos, presidido por la embajadora de Jamaica. Se produce una declaración sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Fundamentalmente, sostiene, luego de haberle dado la bienvenida al diálogo y todo lo que el diálogo involucra, señala en su segundo punto, alentar al gobierno y a la mesa de unidad democrática a alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela. Y subraya la necesidad de que las autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales actúen con prudencia y eviten cualquier acto de violencia o amenaza al proceso en marcha. Y en el cuarto punto, reiterar la disposición del Consejo Permanente a colaborar con estos esfuerzos. Vale la pena señalar que cuando se iba a aprobar esta resolución, que fue aprobado, con la excepción de 3 países que se levantaron y se fueron: Venezuela, Nicaragua y Bolivia, el eje socialista. El gobierno venezolano no quería ni formar parte de esto y trató de evitar que esta resolución saliera. Por su parte, UNASUR, en Quito, ellos se firman Quito, mitad del mundo. Hay un comunicado de prensa de los acompañantes del diálogo nacional en Venezuela, que ya ustedes lo conocen, la Secretaría General de UNASUR, Monseñor Claudio María Shelley, los expresidentes, etcétera, etcétera. Señalan fundamentalmente preservar el diálogo nacional y los compromisos adquiridos que comprometen a los poderes públicos con el fin de preservar los logros, etcétera, etcétera. A cumplir con los compromisos. Los 2 comunicados coinciden en lo mismo. ¿Y por qué coinciden en lo mismo? Por una razón muy sencilla. Por parte de la Mesa de la Unidad desincorporaron los 3 diputados del Amazonas, y además de eso, pues no ha habido ninguna manifestación, ni marcha, etcétera, en los últimos días. Pero el gobierno no ha liberado ningún rehén, es decir, presos políticos, que el gobierno los utiliza como rehenes. Sacó una decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia prohibiendo cualquier manifestación, cualquier declaración que no podía ser publicado, ni ningún medio hacer mención a ello. Es decir, que el gobierno no solo no cumplió con los compromisos, sino que hizo todo lo contrario. Por supuesto, eso le generó a la Mesa de la Unidad una serie de críticas. Ustedes fueron allá, se sentaron, hablaron y hemos salido sin nada, absolutamente nada. Bueno, eso lleva que a los garantes de este diálogo, tanto por los acompañantes del diálogo, donde están los expresidentes, como por la Organización de Estados Americanos, digan, epa, vamos a cumplir los compromisos. Sin compromiso no hay diálogo. Y eso lleva a la ausencia de Venezuela de estar presente en Washington, porque no le conviene, porque nunca quisieron cumplir los compromisos, siempre querían ganar tiempo. Y pensaron que ganaban tiempo, que esto era una
vis a vis una segunda copia de lo que fue aquella famosa reunión con Carter, y que podían hacer lo mismo. Pues no. Aparentemente, se le exige al gobierno nacional que cumpla con los compromisos. ¿Esto deja satisfecho a la oposición? No, me imagino que no. Pero no se puede negar que es un paso importante. Porque no hemos visto la más mínima indicación o manifestación de querer cumplir con los compromisos. ¿Es importante? Sí es importante. ¿Qué va a ocurrir? La palabra la tiene el gobierno. Señor Maduro, usted habló en serio. Señor Rodríguez, usted habló en serio. ¿O simplemente fue una burla y además de querer ganar tiempo, pretender destruir la mesa de la unidad? No lo sé. El tiempo corto que nos queda lo dirá. Segundo, hoy fue un día importante en la Fiscalía de Nueva York. Por eso decía que el epicentro informativo estaba en 3 ciudades: Washington, Quito y Nueva York. Y me voy a Nueva York con Maybor Petit. Maybor, buenas noches. Muy buenas noches, Leopoldo. Un gran saludo. Aquí tenemos información importantísima sobre el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, porque hoy la defensa perdió un elemento importante que había dado ayer. Resulta que se presentaron en la corte las evidencias recogidas por uno de los informantes de la DEA llamado SS3, con la que planea la Fiscalía prácticamente plantear la conspiración desde el punto de vista de los papeles y de las pruebas como tal. Se presentó hoy la voz de Francisco Flores de Freitas, donde este informa que el vuelo que estaba programado para el 15 de noviembre en la tarde, saliendo desde el hangar presidencial, desde la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tenía previsto llegar a Honduras, a la isla de Roatán, a las 4:30 de la tarde, tal cual como lo había planteado uno de los socios que se consideran socios de los sobrinos presidenciales, de nombre Roberto Soto García. La información que se dio a conocer no vino directamente de la Fiscalía, sino de las voces de los acusados. También Flores de Freitas fue claro en señalar que contaba con el control absoluto del aeropuerto internacional y que tenía planificado la presencia de los 2 pilotos que lo acompañarían en el vuelo para esa reunión, pero que por motivos que habían tenido al final en Caracas no habían llegado a Honduras. El caso se complicó para la defensa porque el informante durante su testimonio también señaló que no tenía la menor duda de que los 2 hombres, o al menos el que él había conocido, tenía amplia experiencia en el manejo de narcotráfico, le había informado de manera directa que la droga que iba a enviar desde Caracas a Honduras y que tenía como destino final los Estados Unidos, venía empacada en hermosas maletas nuevas y bien coordinadas. Lo que quiere decir que este informante impactó con su posición, porque además es un hombre extremadamente parco y rudo, lo que hizo un gran impacto en el jurado. Tuve oportunidad de observar las caras y me di cuenta que la gente estaba pendiente de lo que este hombre decía y de las traducciones que se estaban haciendo. La defensa trató de eliminar la credibilidad del hombre, pero no lo logró. Definitivamente este argumento que presentó la Fiscalía hoy en la sesión 7ª y la última de testigos, porque es importante informar que hasta hoy se presentaron los testigos, hubo agentes de la DEA, hubo informantes y hubo acusados que participaron en la operación y que llevaron a la presentación de todo el escenario, que será objeto de revisión mañana por parte de la defensa y el gobierno, con el ánimo de que el jurado empiece las deliberaciones finales que concluirán con un veredicto unánime que declarará culpable o no culpable a los 2 acusados.
Mi pregunta es la de todos los días. ¿Quién ganó, de acuerdo a su apreciación, el round de hoy? La fiscalía, porque definitivamente con pruebas y con las voces de los mismos acusados dejó claro que había una conspiración en marcha y que estaban todos los elementos presentes. Recuerda que la fiscalía tiene que probar que hubo una violación de la ley. Ellos están apelando a la violación del artículo 21 de la ley antinarcóticos, con dos cargos fundamentales que establece la conspiración para traficar droga, y allí en ese mismo escenario hoy se vieron los elementos clave que, de acuerdo a la Fiscalía, representaban esa conspiración, ese plan de vuelo. Flores de Freitas dijo, por ejemplo, que él tenía ya el plan de vuelo planificado, que lo enviaría 30 minutos antes al aeropuerto, y todo eso estaba grabado porque este hombre que estaba testificando hoy grabó todos los elementos en video, es decir, todos los que estábamos allí en la corte tuvimos oportunidad de ver en video y de escuchar en las voces cómo se fue organizando todos los elementos para que se produjera el primer envío, que obviamente no se produjo porque ellos fueron arrestados 5 días antes en Haití, cuando el otro informante, el SC1, se disponía supuestamente a entregarle 11 millones de dólares a Campos Flores para que fuera a pagar la campaña presidencial de su madre a la Asamblea Nacional. Hay otros elementos interesantes, Leopoldo, Ajá. que hoy ha dado a conocer, porque es que la Fiscalía sacó todo lo que tenía debajo de la manga. Había unas conversaciones que se sostuvieron con algunos socios de Campos Flores y Flores de Freitas. Entre ellos apareció un individuo de apellido Daza Cardona, que aparentemente es colombiano, pero que viajó con uno de los acusados a Honduras y había mantenido una conversación directa en algunos chats de BlackBerry que el gobierno tiene, porque recuerda que los teléfonos celulares de ellos fueron confiscados. En esas conversaciones nos dimos cuenta, además, de una serie de elementos y cómo se planteaba la trama cada uno de los días que van desde el principios de agosto del 2015 hasta el 10 de noviembre, cuando estos dos sujetos fueron apresados en Haití. Y salió a relucir hoy por segunda vez consecutiva el nombre del diputado venezolano Diosdado Cabello, quien fue mencionado primeramente en una conversación que se sostuvo en Honduras el 6 de noviembre del 2015, y fue mencionado porque uno de los testigos cooperantes preguntó si ciertamente ese era el hombre fuerte que era el jefe del cartel de los Soles, a lo que Flores de Freitas respondió que ciertamente había muchos rumores de que Diosdado Cabello era el presidente del cartel de los Soles y que estaba siendo investigado por vínculos con el narcotráfico por parte de las autoridades norteamericanas. También dijo que él era un hombre que muy probablemente fuera a ser presidente de Venezuela, que tenía el control de las Fuerzas Armadas Nacionales y que adicionalmente a ello tenía una enorme popularidad y una enorme posibilidad de llegar al poder. Flores de Freitas también dijo algo muy interesante, y es que él estaba trabajando en la campaña de su tía, que tenía no solamente intenciones de ser miembro del Parlamento Nacional, sino que estaba aspirando a ser gobernadora de un estado, pero no informó cuál estado, a qué estado se refería. Asimismo dijo que había en la oposición una serie de personas que podrían ser candidatos a la presidencia, y mencionó a Leopoldo López, pero dijo también que estaba preso y que ellos tenían toda la intención de mantener el poder en Venezuela, el poder político y obviamente el manejo de la Asamblea Nacional. ¿Mañana qué ocurre? ¿Empieza la deliberación del jurado? A primera hora vamos a escuchar las informaciones y objeciones que pone la defensa y la fiscalía para ya cerrar prácticamente todo lo que es la parte del escenario. Posteriormente los jurados se van a aislar por unas cuantas horas para hacer las deliberaciones. El juez tiene una cita mañana a las 4, razón por la cual la sesión va a terminar antes, y el viernes podríamos probablemente conocer cuál es el veredicto que va a dar el jurado, y obviamente a posteriores, dependiendo de ese veredicto,
qué es lo que va a ocurrir si son declarados culpables. Estos hombres van a permanecer en la cárcel en donde se encuentran y van a esperar sentencia de acuerdo a los procedimientos. Va desde los 10 días hasta los 90 días, es decir, el juez tiene la potestad de dictar la sentencia en ese tiempo, en menos de 90 días. Vamos a conocer si ellos son declarados culpables, cuánto tiempo van a ir. Es importante recalcar que la Fiscalía está solicitando la cadena perpetua. Sin embargo, este tipo de casos se resuelve con penas mínimas de 10 años y con unos costes importantes motivados a que los acusados que pierden este tipo de juicio deben pagar por todos los costes de corte, legales, abogados, etcétera, y el dinero que implicó haber realizado un juicio. Si por el contrario estos hombres son declarados inocentes, se procederá a liberarlos y a establecer una serie de sanciones, entre las cuales muy probablemente sea la expulsión desde los Estados Unidos hacia Venezuela. Pero todo esto forma parte de lo que son los procedimientos legales. El jurado tiene la última palabra, no sabemos todavía, pero definitivamente los elementos que desde el punto de vista legal se requerían para que fueran presentados por parte del gobierno para cumplir con lo que ellos llaman el procedimiento para la conspiración, que es lo que se está tratando de probar en este caso, más allá de la duda razonable, se hizo muy bien y hoy finalizó la Fiscalía con la presentación de elementos inéditos que definitivamente llamaron muchísimo la atención de los miembros del jurado. Muchísimas gracias, Maybor Petit. Hablaremos mañana sobre lo que ocurre. Muchas gracias y buenas noches. Bien, 9:17, hacemos una breve pausa. Al regreso, Sánchez Bernardín y Carlos Alberto Montaner. Buenas noches. En 3 ciudades se producen, señala en su segundo punto, alentar al gobierno y a la mesa de unidad democrática a alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela. Y subraya la necesidad de que las autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales actúen con prudencia y eviten cualquier acto de violencia o amenaza al proceso en marcha. Y en el cuarto punto, reiterar la disposición del Consejo Permanente a colaborar con estos esfuerzos. Vale la pena señalar que cuando, presidido por la embajadora de Jamaica, se produce una declaración sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Fundamentalmente, sostiene, luego de haberle dado la bienvenida al diálogo y todo lo que el diálogo involucra, hechos noticiosos que tienen implicaciones enormes para Venezuela. Voy a comenzar con Washington. Washington, en la reunión de hoy del Consejo Permanente es aquel que está integrado por los embajadores en la Organización de Estados Americanos,